así mi auxiliar va a podernos apoyar en ese sentido. Tal vez, licenciada, solamente que pueda autorizar el compartir la pantalla para que podamos hacerlo, que esté listo. Ok, está bien. La opción de compartir pantalla. A ver. Yo creo... Ya está, licenciada, ya está abierto, licenciada. Perfecto, muchas gracias. Entonces, compañeros, vamos a empezar a ver lo del listado para ver quiénes quieren empezar con la presentación. Si no, ya empiezo a comentar los números de carnet. A mí me gustaría iniciar, licenciada, para salir rápidamente. Después yo, licenciada. Vaya, después de la compañera yo, licenciada. Pongan sus comentarios, ¿verdad? Y yo conforme estén los comentarios les voy a estar dando el tiempo. Conforme estén los comentarios les voy a estar dando el tiempo a cada uno. Mi compañerito, el primero que me habló, si gusta puede de una vez empezar a proyectar su pantalla. Voy a pasar listado, compañeros. Abren sus micrófonos. Roque Díaz Arnoldo. ¿Se encuentra presente Roque Díaz Arnoldo? Castellanos Santos Mayra Zulema. Presente, licenciada. Gracias. Catalino Ezequiel Aguilar Jones. Presente, licenciada. Presente, licenciada. Buenas tardes. Presente, licenciada. Arnold. Un saludo a Arnoldo Roque. Perfecto, Arnold. Gracias. Aquí le habla Catalino Aguilar. Presente, señor. Gracias, Catalino. Adelso Efraín. Adelso Efraín Reyes López. ¿Se encuentra Adelso Efraín? ¿No? Ok. Bueno. León Jimmy Rivas. Presente, licenciada, muy buena tarde, que Dios le bendiga. Gracias, feliz tarde. José Antonio Robles. Licenciada, buenas tardes, presente. Gracias. Wendy Sobeida Hernández. Wendy Sobeida. ¿No? Ok. Ángel Armando. Yo, licenciada, el que está presentando. Perfecto, gracias, Ángel. Gracias. Nancy Beatriz. Nancy Beatriz. Presente, licenciada. Ok, gracias, Nancy. Hidalma Rodríguez. Presente, licenciada. Gracias. Dani Alberto Marroquín. Dani Alberto Marroquín. Donald Rubén Orita. Licenciado. Perdone, ¿es Dani o Donald? Dani lo escribió. Está presente, licenciada. Gracias, compañeras. Si me pueden ayudar, porque como no puedo ver las dos ¿Cómo hago pantallas. aquí para compartir pantalla? ¿Y eso lo que yo no? Tomás también. ¿Vos, Tomás? Sandra Ileana. Presente, licenciada. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Leslie Elizabeth Rivas. Presente, licenciada. Jacqueline Ileana López. Presente, licenciada. Gracias. Edwin Darío Ramos. Presente. Presente, licenciada. Bueno, Michelle Carolina. Sí, estoy presente, licenciada. Gracias. Pérez David Homero. Presente, licenciada. Gracias. Otonel Ramírez. Presente, licenciada. Marlon Joel. Presente, licenciada. Elba Liliana. Presente, licenciada. Yesenia Elizabeth. Yesenia Elizabeth. No, ok. Ingrid Suset. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. Mayra Lorena. Presente, licenciada. Mario Enrique. Muy buenas tardes, licenciada.
Aquí Buenas estoy presente. tardes. Gracias. Enrique Gregorio. Un gusto saludarle, licenciada, a la orden. Gracias, Buenas tardes. Enrique. Elvia Delfina. Buenas tardes, licenciada. Presente, solo que aparezco con el nombre de Sofía Venegas porque no lo puedo cambiar, licenciada. Ah, vaya, no hay problema, solo se identifican únicamente, ¿verdad, Elvia? Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, por favor, solo voy a verificar si está Efraín Reyes. Si no, le ponemos X de una Ahí vez. está, licenciada. Sí, gracias. Lo escribió, ajá. Lo escribió, perfecto. Wendy Sobeida. ¿Se encuentra Wendy Sobeida? Si no, de una vez X. Bueno. Yesenia Elizabeth. Yesenia Elizabeth Soto. Si no se encuentra Yesenia, de una vez X. Ok. Compañerito, el tiempo es suyo. Puede iniciar entonces con su presentación. Muchas gracias. Gracias, licenciada. Buenas tardes. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Ángel Barrachina. Voy a tener el gusto de presentarles el tema que me tocó, parte de mi grupo, ¿verdad? Entonces, quiero iniciar con lo que es la criminología como ciencia empírica e interdisciplinaria. Como un concepto de la criminología como ciencia, podemos decir que es una ciencia interdisciplinaria empírica que tiene como objeto de estudio el delito, el delincuente, la víctima y los medios de control social. Se considera como una ciencia desde finales del siglo XIX, según Lombroso y otros diferentes autores, como los que hemos estudiado en la parte del curso. Algún sector doctrinal niega el carácter científico basándose puramente en esa incapacidad para formular proposiciones de validez universal. Y la otra premisa sería que que falta de un método unitario y específico que le sirva de sustento. Según estos autores sería una disciplina, ¿verdad? No una ciencia, pero que aporte información y conocimientos. Y esta opinión carece hoy en día de total fundamento. Responde a un paradigma de lo que es la ciencia causal explicativa propia de las ciencias de la naturaleza. Pero como todos sabemos, actualmente la criminología pues no está vista ya como una ciencia natural, sino como una ciencia que tiene un método. Podemos decir como una definición de la criminología que, según don Constancio Bernaldo de Quirós, define a la criminología como una ciencia. ¿Y por qué? Pues porque reúne todos los elementos como principios, como un método, un objeto de estudio y un fin, ¿verdad? Que debe de tener toda ciencia y al mismo tiempo que incluye en su definición de dicha ciencia que se encarga de tres elementos importantes que podríamos enumerarlos como se dijeron desde el principio: el crimen, ¿verdad? El delincuente y el fenómeno social. En este caso, pues se dice que el delincuente en todos sus aspectos y como un sujeto activo del acto delictivo. Por eso es que se inicia primeramente con el delincuente, porque es el sujeto activo del acto delictivo propiamente. La criminología como un saber al servicio del poder. Esto está pues muy de la mano con el tema de nuestro curso, porque también es política criminal, ¿verdad? Pero en el derecho penal en principio y junto con la criminología después, en diferentes latitudes y periodos, se expandió la desigualdad social mediante la arbitrariedad de la identificación de delincuentes acusados de delitos contra el poder constituido, el orden social jurídicamente establecido y acatado con naturalidad. Este manejo se hace posible únicamente debido a que el derecho está al servicio del poder. El Estado y todos sus aparatos ideológicos y coercitivos emiten leyes invariables y uniformes coherentes con el sistema sociopolítico de la época y funcionales en su mantenimiento. Aquí es donde vemos un poco, que luego voy a comentar más adelante, que todos sabemos que el Estado, el poder, detiene esa capacidad para ejercer ese famoso ius puniendi que hemos visto en clase, que la licenciada nos enseñó y que lo hemos visto en los diferentes cursos penales que hemos llevado.
Se dice que el derecho penal suministra las normas y delimita las actuaciones, pero la criminología subalterna del derecho penal tiene como objeto de atención los hechos que afectan el orden social impuesto y sin cuestionar la ideología. Aquí entra lo que es el tema de lo del poder, porque la criminología no tiene una ideología. El poder en determinadas circunstancias y tiempos pues puede tener una ideología, ¿verdad? La criminología no, pero debe de proteger los intereses sociales de unos, cumpliendo esta función aún en detrimento de otros. En este sentido, las funciones de las teorías criminológicas están al servicio de los regímenes políticos y de las clases dominantes. La delincuencia aún se vincula con la pobreza, la raza, la extracción social, como criterios de selección de quienes deben ser aislados por su peligrosidad y o ser tratados clínicamente como insanos, enfermos, faltos de socialización, y todo en defensa de la sociedad, bajo el marco teórico de la doctrina de la defensa social, que es lo que ostenta el poder, ¿verdad? Excelente, compañero. Bueno, perdón, lo voy a tener que interrumpir, está bastante interesante su presentación, ¿verdad? Por la línea de tiempo vamos a interrumpirlo porque hay varios que indicaron que desean participar. En lo que usted retira su presentación y el siguiente compañero la pone, ¿verdad? Vamos a hacer un comentario bastante importante, lo que usted comentó. Esto sería el siguiente, Edwin Darío. Luis. Bien, licenciada. Sí, ok. Luis era el que nos estaba exponiendo, ¿verdad? No, soy Ángel, licenciada. Ángel, perdone Ángel, ¿me puede poner su nombre? Es que como se apilaron un montón de nombres acá, entonces yo estoy agarrando en el orden que me pusieron, ¿verdad? No tenga pena, licenciada, se lo escribo ahorita. Gracias. Edwin, por favor, puede, en lo que él baja su presentación, usted la sube. Entonces, en ese sentido, algo que nos comentó Ángel muy importante, compañeros, es que la criminología no sigue una corriente, ¿verdad? No le interesa el poder, pero sí tiene como objetivo establecer la realidad, la verdad de lo que sucede en un país, la verdad de lo que sucede en un municipio, en un departamento, en una aldea determinada. No le interesa la política a la criminología, no le interesa tener el poder. Lo que busca la criminología es establecer objetivamente y dar resultados objetivos sobre un punto de investigación social que afecte cualquiera de los bienes jurídicos tutelados, protegidos por el Estado. Eso es algo bastante importante, y en el momento en que la política o los poderes trastoquen o manoseen los métodos de la criminología, nos vamos a encontrar en serios problemas, porque la política criminal que se presente en un lugar determinado no va a ser efectiva, no va a ser real, no va a tener resultados positivos, debido a que puede ser influenciada, pero en sí la criminología no tiene una corriente, no busca el poder, ¿verdad? Algo que tenemos que tener en mente, por favor. El siguiente compañero ya tendrá su diapositiva porque no la veo. Ahorita dejo de compartir, licenciada. Por favor. Mañana, porque es el 22. Felicitaciones, Ángel, muchas gracias, muy bonito aporte. Gracias, licenciada. Lástima que no pude terminar con el tema de la conducta desviada, pero sí estaba interesante. Gracias. Sí, pero el siguiente va a poder abordar, ¿verdad? El tema es que cada uno empiece y el siguiente ya ve qué es lo que el compañero platica o conversa y dar su aporte correspondiente. Compañero, y el tiempo es suyo. Gracias, licenciada. Muy buenas tardes. Compañeros, mi nombre es Edwin Darío Ramos. Voy a tratar de abarcar porque yo también...
nos pudiera poner su carátula para que yo le dé screenshot, se lo agradecería. ¿Qué planchó? No tiene nada. Que no le puse carátula, licenciada. Vaya, si no, solo me escribe su nombre completo, por favor. Bien. Gracias. Como decía el compañero anteriormente, yo voy a abordar también el tema de la criminología como ciencia empírica e interdisciplinaria. Solo una consulta. Dentro de sus diapositivas hay algo que nos converse sobre la conducta desviada. Fíjese que tengo algo de la criminología como ciencia y la patología. Esta podría hablar un poco de la criminología como ciencia de la patología. Y tengo un videíto también de unos minutitos. No sé si lo puedo abordar, licenciada. Estaría bien, muchas gracias. Okay. Entonces, les voy a hablar de la criminología como ciencia. Perdón. Vamos a abordar esto. La criminología como ciencia de la patología. En la investigación pude abordar yo que hay muchas formas de describir a un criminal, no importando cuál sea el término de lo que él haya efectuado. Un criminal siempre nace o se hace. Trataremos de enfocarnos en el tema del punto de vista de la criminología, porque eso nos llevará a entender que es un tema de seguridad complementaria. La definición podemos decir que es la ciencia que estudia la relación entre los crímenes y los trastornos psicológicos. En forma general, es estudiar al criminal como individuo, como se manifiesta en ciertas patologías psicológicas en su comportamiento. A través de la historia de la humanidad siempre ha existido criminales patológicos. Podemos mencionar varios. Jack el Destripador, que fue una persona que estuvo bastante en la investigación de la criminología. Desde que se nació en la ciencia, el objeto principal era deducir si un criminal nace o de alguna forma se hace. Hay muchas teorías al respecto, una más verificada o más comprobable que otras, ¿verdad? Una más ciertas que otra. Se trata en el fondo de entender la manera de actuar de un criminal. Para poder entender y pasar en su mente cuando se comete el crimen, es un tema muy complejo e interesante. La criminología trata de explicar el comportamiento psicológico del criminal, trata de determinar qué factores llevaron al delincuente a cometer dicho crimen. También es una ciencia que ha tratado de explicar a lo largo del tiempo. Algunos de los factores que pueden estar involucrados en esto puede ser deberse a la vida que el individuo pudo llevar en la niñez o en la adultez. Un trauma trágico pudo haber ocasionado el mal comportamiento del criminal. Quiero pasar también a abordar la parte de la definición provisional de la criminología. Según la definición provisional de la criminología, el objeto de estudio de la criminología viene conformado por el delito, el delincuente, la víctima, el control social de la conducta delictiva. La problematización de su objeto de estudio se debe a la redefinición de los objetos tradicionales de estudio de la criminología, el delito, delincuente, y por la ampliación del objeto de estudio de la víctima y los medios de control social. Tengo un video acá, no sé si lo puedo pasar, licenciada, que habla también. Sí, por favor, lo puedes publicar si es bastante corto, ¿verdad? O sea, sí, es corto. Mientras tanto, por favor, Surema, si se puede preparar para tener a la mano su diapositiva, por favor, así solo el compañero termina y usted nos hace el favor de compartir. Excelente, compañero, continúe, por favor.
Vamos. Disculpe, licenciada, ¿dijo Surema o Zulema? Estoy verificando, yo creo que es Zulema, compañeros. Es que como Gracias, me han licenciada. escrito tanto de romplón, se pierden los comentarios, disculpen. Bueno, Continúe, por favor, compañero, le agradeceré. Ok, ¿le reproduzco? Sí. Sí, por favor. Se dicen si lo ven, por favor. Compañero, fíjese que no vemos el video. Disculpe, licenciado, no lo ven. No, no lo vemos. Perfecto. Permítame. Aquí dice Tal que vez estoy si nos pudiera compartiendo hacer favor de compartirlo únicamente en el grupo, ¿verdad? Para que el link. nosotros Sí, cómo no. veamos si lo Ahorita, podemos licenciado. reproducir o intente reproducirlo, porque no lo vemos. Que pase otro link. Licenciado, ahorita lo. Mejor que pase el siguiente link. Compañera Hidalma, si me hiciera favor de preparar su presentación. soy yo. No, ya no pasó Mayra, ¿no? Ya no pasa Mayra Zulema, ¿no? Vamos a ver, Mayra, perdone, ya la vi en línea, entonces sería usted, por favor. El No sé si siguiente dejo de tema compartir o solo les comparto el link, licenciado. Ya. Ah, vaya, fíjese que yo vi un link. Sí, No exacto. pensé que era ese, sí, ¿verdad? No sé si. Es el link de existencia, licenciada. Perdone. Si nos hace el favor, compañero, de ver su link, se lo agradecería. Enviárnoslo, ¿verdad? Para que nos claro. quede una vez en el grupo y lo podamos ver ya con más tiempo. Ok, licenciado. Y Mayra, por favor, si nos puede publicar su presentación porque todavía no la veo. Muchas gracias. lo tiene el compañero, su asistente, licenciada. Le va a Mi aparecer, es un auxiliar, verde. Ajá. Sí, por favor. Solo, vamos a ver si no lo mira, se lo va a reenviar. Sí, ahorita voy a compartir. ¿Ya lo viste? Si alguien tiene alguna presentación que compartir, por favor envíesela de una vez a mi auxiliar e indíqueme para ya tomar en cuenta esta situación. Muchas gracias. ¿En dónde se quedó el compañero? Disculpe, para decirle al compañero que me estás ayudando, por favor. Tocaría, él empezó a hablar sobre la criminología como ciencia de la patología individual, ¿verdad? Perdón, ¿me escuchan? Sí, correcto. Sí, la escuchamos bien. Sí, compañera. Ya. La criminología como ciencia de patología individual es la encargada del estudio de las enfermedades en su más amplia aceptación como procesos anormales de causas conocidas o desconocidas. Para probar la existencia de una enfermedad, se examina la existencia de una lesión en sus niveles estructurales, se advierte la alteración de algún componente del organismo. Los especialistas en patología pueden dividirse en patólogos clínicos o anatomopatólogos. Los patólogos clínicos se especializan en el diagnóstico a través del análisis propio
de laboratorio. Los anatomólogos, en cambio, se dedican al diagnóstico basado en la observación morfológica de las lesiones. Es una ciencia empírica interdisciplinaria que ocupa el crimen del delincuente, de la víctima y del control social del componente desviado, según Antonio García Pablos de Molina. La criminología ha de entenderse como la disciplina sociopolítica y cuya finalidad esencial es la formulación de una política, valga la redundancia, criminal que permite lo más efectivamente posible la prevención y control de la criminalidad conforme a las exigencias de libertad, dignidad, igualdad, seguridad individual y colectiva entendida como esenciales del desarrollo nacional e internacional, siempre tomado por el mismo autor. La criminología lo toman como una ciencia, pero es una ciencia, pero yo lo veo como una ciencia, según yo, como una ciencia social, porque está estudiando a la sociedad en su comportamiento y también no solo en su comportamiento, sino también en su un estudio fisiológico. No sé si me podrán corregir al respecto. ¿Qué más le podría decir? ¿Qué tipo de patología? Dice la anatomía patológica. Anatomía patológica es una especialidad médica que se ocupa del diagnóstico de la enfermedad basada en bruto. Era lo que le decía yo, que era más fisiológico. Ven estudios, se podría decir, químicos, inmunológicos, moleculares, examen de órganos, tejidos y todo tipo de cuerpo. Y aquí sería importante tomar en cuenta también los problemas psicológicos que presenta la persona, ¿verdad? Que eso no lo encontré yo en ningún documento, pero por sentido común yo creo que se basa en eso, ¿verdad? La patología clínica es una especialidad médica que se ocupa del diagnóstico de la enfermedad basada en los análisis de laboratorio, de los fluidos corporales, tanto como la orina, sangre y los tejidos utilizados en las herramientas de la química, la microbiología, hematología y patología molecular. Los patólogos clínicos trabajan en estrecha colaboración con los médicos del hospital, administraciones tecnológicos y médicos para garantizar la exactitud y la utilización óptima de las pruebas de laboratorio. En dermapatología menciona los signos de disparo próximo a través del estudio de aquí mencionan los tacos de piel, del orificio ya tal vez serían las consecuencias de cómo trabajan la dermopatología. Yo nunca había escuchado ese término. Los signos de asfixia en piezas enteras de vía aérea superior, las lesiones por electricidad, signos de aborto, complicaciones, estado previo de embarazo en el cadáver, lesiones fetales, etcétera. Determinaciones en cadáveres quemados, quemaduras vitales, postmortem, su rol, etcétera. Su rol resulta fundamental en el proceso de la investigación judicial, ya que establece el dictamen final de las causas de muerte o la certificación de lesiones a partir de la cual el dictamen final de las causales de muerte o las certificaciones o lesiones a partir de la cual se va a orientar la investigación. Ese era el punto 5, ¿verdad? Y en el 6, lo que es la criminología como una ciencia de la conducta desviada. Dice que es aquel comportamiento de uno de los miembros de una sociedad que se comporta de manera diferente al resto de los asociados, por lo que es considerado como de conducta desviada, aunque se debe distinguir entre diferentes conductas desviadas, pues existen conductas desviadas aquí ponen que dan risa, pero no sé, y que son repudiadas,
y hay otras, en cambio, que sí son repugnadas. Así es uno de tantos que los vemos venir de una forma de vestimenta informal. Y aquí ponen vestimenta informal, pero por lo que agregan aquí de botas vaqueras, va a depender del espacio geográfico donde se den este tipo de situaciones, considero yo. Ahí es donde están demostrando una conducta desviada. Sin embargo, esto no es repudiado, pero alguien que a pasar por alguien que se apodera, perdón. No, compañera, yo creo que estaríamos ya con su tiempo. Vale, entonces, un compañero concluiría lo que es la criminología como ciencia de la conducta desviada, ¿verdad? Claro, compañera. Gracias, licenciada. Tras que usted retira su presentación, si me hiciera favor, cualquiera de los dos compañeros. Solo le voy a dar gracias al asistente. Acá, que habían puesto dos compañeros que querían pasar, Enrique. Yo, licenciada. Me había mencionado a mi licenciada Hidalma. Hidalma, sí, está bien Hidalma, lo que pasa es que estoy viendo los siguientes compañeros, ¿verdad? Yo iba después de Hidalma, licenciada, disculpe. Perdone, compañera, entonces puede iniciar con su presentación, no hay problema. Mientras tanto, en lo que usted pone su diapositiva, ¿verdad? Algo que tenemos que reforzar de lo que la compañera estaba mencionando era que tenemos que tener la certeza, ¿verdad? Que es una ciencia social. No tenemos que dudar de ello, ¿verdad? Es una ciencia social. Y asimismo, también algo importante de la conducta desviada que mencionaba ella es que existen diferentes conductas que podrían ser consideradas como desviadas en determinadas sociedades. Pero eso no quiere decir que una conducta que en una sociedad sea desviada, en las demás sociedades sea también considerada de esa forma. Por eso la criminología trabaja por territorio y por sectorialidad. Por ejemplo, ¿verdad? Nosotros en el territorio de Guatemala podríamos indicar que el consumir cannabis o marihuana es algo ilícito, ¿verdad? Pero en otros países no, en otros países ya está regulada que no es algo ilícito y es algo permitido en ciertas porciones y en ciertas cantidades. Entonces, de esa cuenta no podríamos indicar que la conducta desviada acá va a ser la misma conducta que se considerada como desviada en otros países. Por favor, tomemos eso en cuenta. Compañera, el tiempo es suyo para que continúe con su exposición. Buena tarde, tengo el gusto de compartir mi presentación. El concepto de criminología, bueno, así brevemente, porque ya lo dijeron varias compañeras, para no repetir lo mismo, ¿verdad? Que empieza, se toma desde 3 puntos. La ciencia empírica interdisciplinaria, que estudia el crimen de la persona, y también que nace desde el siglo XIX en Italia con la escuela positiva italiana y siendo el máximo representativo Lambroso. La ciencia del delito, el cual también que es el concepto de criminología, que es la ciencia del delito, el cual puede ser sociológico o natural, que recibe el nombre de un delito jurídico que podemos ver en el Código Penal. La criminología como ciencia que aporta una información válida, fiable y contrastada sobre el problema criminal, información obtenida gracias al método empírico, o sea, el análisis y la observación de la realidad, y también dispone de un objeto de conocimiento propio, de un método o métodos de un sólido cuerpo de doctrina sobre el fenómeno delictivo, avalado por más de un siglo de investigaciones. La criminología como ciencia empírica e interdisciplinaria
tiene por objeto el crimen, el delincuente, la víctima y el control social del comportamiento delictivo, y que aporta una información válida y control social de comportamiento delictivo, así como su prevención eficaz, las formas y estrategias de reacción y las técnicas de intervención positivas en el infractor y la víctima. Y también algo muy importante, la relación que tiene el derecho penal con las distintas ciencias como la biología, la sociología, la medicina, psicología, psiquiatría y la antropología. Y la criminología como un saber al servicio del poder significa que el derecho está al servicio del poder. El Estado y aparatos ideológicos y coercitivos emiten leyes invariables y funcionales en su mantenimiento. El derecho penal suministra las normas y delimita las actuaciones. La criminología subalterna del derecho penal tiene como objeto de atención los hechos que afectan el orden social, impuesto y sin cuestionar la ideología. Debe proteger los intereses sociales de unos, cumpliendo esa función aún de detrimento de otros. La criminología como ciencia de la patología individual, la ciencia multidisciplinaria que estudia la conducta humana peligrosa, constituya delito o no, tanto de los casos en forma individual como de los fenómenos de masa. Se trata de una individualidad biológica, psicológica y social, en donde cada uno llega de un modo distinto a la comisión de la conducta delictiva y por lo tanto debe ser estudiado, conocido y comprendido desde su historia familiar como en lo personal y social, lo cual en definitiva nos podrá brindar un diagnóstico criminológico en cuanto al perfil de personalidad criminológica y génesis de la conducta delictiva. La criminología como ciencia de la conducta desviada. ¿Qué entendemos como conducta desviada? La conducta desviada se define como el proceso mediante el cual un individuo o grupo de individuos se apartan del cumplimiento de las normas socialmente establecidas. Aquellas modalidades de conducta desviada de mayor trascendencia para el grupo de las conductas delictivas. Entendemos el orden social como el conjunto de reglas y normas que regulan la vida social y que acaban plasmándose en instituciones, por ejemplo, el matrimonio. Para entender el rol social es necesario tener en cuenta tres aspectos, que es la costumbre, la preeminencia de determinados roles y la norma jurídica. La costumbre es la forma de interacción social. La preeminencia de determinados roles y la norma jurídica son las leyes. Y la criminología como ciencia causal explicativa de la criminalidad. La criminología es considerada como una ciencia sintética y causal, explicativa de todas aquellas conductas que se consideran antisociales, es decir, que se encuentran al margen de las normas sociales. Para entender un poco mejor esto, hay que explicar el hecho de la criminología sea causal, o sea que es la ciencia que se va a encargar de analizar y explicar las conductas antisociales, las que va a colocar en un determinado momento y también en un lugar determinado, y con todo esto va a intentar dar una serie de leyes que son de aplicación universal. Y para finalizar, la criminología como ciencia del método científico. El método científico empírico o experimental es sumamente útil para la criminología, puesto que requiere de una profunda observación, búsqueda de patrones en el fenómeno u objeto estudiado. Y también se estudia a un individuo o grupo social, se buscan patrones de conducta, se intentan explicar las causas y factores determinantes. En estos patrones se intenta repetir o provocar artificialmente los patrones observados y finalmente se compra si efectivamente las causas y factores señalados son ciertos. De esta manera
no solo se logra explicar la conducta antisocial, sino también corregirla y prevenirla. Muchas gracias. Gracias, compañera. Tenemos acá la siguiente, que es Sandra, que nos había levantado la mano. Entonces, Sandra, en lo que usted pone la diapositiva, comentar un poquito con referencia a lo que nos mencionaba acá la compañera, volvemos otra vez a las conductas desviadas. Algo que tenemos que tomar en cuenta es que las conductas desviadas que selecciona la criminología no es cualquier tipo de conductas. Por ejemplo, ¿será que a la criminología le interesará que paguemos los impuestos o que dejemos de pagar los impuestos, compañeros? ¿Qué opinan ustedes? ¿Le interesará a la criminología esta situación? No. No. Bueno, aquí vamos a ir al depende, ¿verdad? Depende. Yo pienso que sí. Le va a interesar a la criminología cuando ya vaya a ser un ilícito penal. Pero, por ejemplo, si nosotros facturamos y se nos olvidó este mes pagar nuestros impuestos, los omitimos, no pagó usted sus impuestos, ¿qué va a suceder? Aquí va a entrar un derecho administrativo sancionatorio, ¿verdad? Un derecho en el cual, ¿qué es lo que le va a poner? Poner únicamente una multa, un recargo, en el cual usted nada más tenga que pagar 150 quetzales por haber omitido el impuesto y adicionalmente, pues, el impuesto que usted omitió. ¿Estamos claros con eso? Pero, si ya este tipo de conducta no le interesa a la criminología, porque ya tiene una sanción. Pero, ¿qué sucede si nosotros traemos, por ejemplo, ¿verdad?, contenedores de mercadería sin origen, que no pagan impuestos, que entran por las aduanas de una forma contraria a la ley? A esto ya le denominamos contrabando, ¿verdad? Esta mercadería no va a pagar los impuestos ni aranceles, ni va a tener los permisos correspondientes y va a venir a infringir ciertas normas penales. Entonces, eso sí le va a interesar a la criminología. Poniendo ya el ejemplo, Sandra, por favor, no veo situación. No sé si tiene algún inconveniente. Licenciada, yo se lo mandé a José según su instrucción, pero no sé si él lo logra poner o intento yo de mi computadora. Ok, José. Sí, mientras José está preparando la diapositiva, ¿alguien más? ¿Verdad, Ángel? Yo licenciada, podría pasar yo quiero exponer con un video sobre la conducta desviada. Perfecto, en lo que se ponen de acuerdo la compañera con mi auxiliar, si guste, continúe usted, por favor. Ya lo tengo, ya. Ok, entonces, si quiere, páselo, por favor, para que de una vez ella inicie con su presentación. Buenas tardes. Continúe la compañera y luego voy yo. Exactamente, por favor. Gracias, voy a ser lo más breve posible, licenciada. No tenga pena, tiene 8 o 10 minutos. Ok, la criminología como ciencia. Según leí en un libro del licenciado Luis Rodríguez Manzanera, él hace una aclaración acerca de esto. Él dice que el carácter científico de la criminología ha sido ampliamente discutido. Al inicio han habido varias discusiones en las que hay unos autores que niegan su categoría como ciencia. Entre ellos encontramos al autor Sebastián Soler, para quien dice que es necesario un método unitario para darle la cientificidad, por lo que la criminología es tan solo una hipótesis de trabajo. Es lo que él opina. Welber dice también que la criminología no puede convertirse en ciencia, porque una ciencia debe estar formada por proposiciones generales de valor universal. Como la criminalidad no es estable ni homogénea, no puede formularse proposiciones de valor universal, siendo el estudio científico del criminal imposible. Eso es lo que algunos de los autores que han negado la criminología como ciencia. Ahora hablaré de los autores que ellos
los que aceptan a la criminología como una ciencia. Dice que la mayoría de criminólogos opinan, según los manuales de que ellos han ido saliendo acerca de esta ciencia, dice que la criminología, para darle categoría científica, se puede mencionar, por ejemplo, que para llegar a esas exageraciones vistas, que la criminología puede ser una ciencia integradora, por la cual está dividida en ciencias parciales o criminológicas especializadas que vienen a construir una verdadera constelación, es decir, una gran ciencia. Hay unos que le llaman la superciencia, por lo que al final es lo que hemos llegado a la conclusión de que la criminología es una ciencia jurídica con aplicación en todo lo concerniente a la prevención y control social de la delincuencia y el delito. Aplica sus métodos en las ciencias para el descubrimiento, investigación e interpretación de los factores externos e internos que genera el delito. La criminología es una ciencia multidisciplinaria que posee una fuerte base científica, por lo que busca responder realizando una investigación empírica, interrogantes acerca de los factores sociales e individuales que influyen en la conducta delictiva de una sociedad. También dice que por tratarse de una ciencia social, la certeza es manejada como probabilidad y no con seguridad, porque requiere de más, o sea, no es una ciencia exacta, por eso es que hasta hoy en día no existe una definición generalizada o que quede fija, porque es conforme va avanzando el tiempo, va cambiando también el crimen, el individuo, entonces por eso es que no puede ser una ciencia exacta. La criminología dice que es como una ciencia empírica, que es experimental. Su método es el inductivo, pues se basa en la observación, en la experimentación y en la cuantificación, contrariamente a las ciencias aprósticas que utilizan el método deductivo, como son las matemáticas. La criminología es la ciencia interdisciplinaria que apoya a la política criminal democrática, por ejemplo, en el estado de Guatemala, que es democrática, la cual tiene como objeto disminuir la criminalidad. De acuerdo con lo dispuesto en el mencionado cuerpo normativo, se establece la necesidad de profesionales especializados en el estudio del crimen que coadyuven a la aplicación de la justicia y que desarrollen estrategias de prevención de la actividad colectiva. Eso es todo, licenciada. Gracias, compañera. En lo que la siguiente compañera que tiene el video publica su video. Algo también que es importante de mencionar con referencia a la criminología es que en Guatemala confundimos lo que les mencionaba, el quehacer del criminólogo con el criminalista. Y sí, sumamente es necesario que exista una formación de criminalistas como tal para poder tener una real incidencia y que nuestra política ya establecida en la República de Guatemala pues sea veraz, sea eficiente. Entonces ya estoy viendo en este momento el video de la compañera. Entonces, compañerita, el tiempo es suyo. Mi nombre es Rodrigo y en esta ocasión te hablaré acerca de la conducta desviada desde la perspectiva legal, o sea, de los delitos. Un delito es la acción o la falta de ella que contraviene una ley, que explícitamente prohíbe o ordena, y para lo cual existe un rango de posibles castigos o sanciones, previa sentencia dictada por un juez. Un requisito para que el juez sentencie culpabilidad de un delito es que el infractor debe haber actuado intencionalmente y sin justificación ni excusa. Por ello, hay algunos padecimientos mentales que hacen que un delito se considere inimputable, dadas las características mentales del infractor, por ejemplo. Pero más allá de la ley y de las excepciones que se pudieran considerar en cada caso, hay siempre algunas dificultades para entender el comportamiento criminal, tanto como para identificar las causas de origen. Para ayudar a entender las motivaciones personales y generales,
se puede recurrir a varias ciencias, tales como la psiquiatría, la psicología criminal, la sociología, la criminología, la antropología, entre otras. En el ámbito de la psiquiatría, por ejemplo, se determina si existe una condición médica o mental preexistente que pudiera propiciar el delito. La psicología criminal busca establecer los motivos etiológicos conductuales que llevaron al delincuente al paso al acto infractor. La sociología plantea los elementos contextuales y sociales que hacen posible, o al menos favorecen, la conducta desviada. La criminología intenta establecer un vínculo entre el delito, el delincuente, la víctima y el lugar del hecho. La antropología, a su vez, intenta explicar las cuestiones culturales que llevan a la comisión de delitos. Entre todas las ciencias, buscan crear teorías del crimen que puedan ayudar a identificar las causas del comportamiento criminal y así intentar prevenir o al menos disuadir la comisión de nuevos delitos. Algunas de las teorías propuestas son amplias y generales, mientras que otras son estrechas y específicas. Ante tantos delitos es normal obtener múltiples respuestas, aunque las preguntas sean las mismas. En resumen, las teorías del comportamiento criminal son enunciados que resumen un conjunto de hallazgos de investigación y que brindan orientación para futuras investigaciones. El método científico utilizado para crearlas requiere de un continuo replanteamiento de los principios y resultados, en un interminable experimento. Algunas veces las hipótesis planteadas son verificadas y validadas, y otras veces son falseadas por carecer de fundamento. Pero aún así, los planteamientos se modifican o se vuelven a someter a prueba. Los resultados que cada teoría del crimen obtiene repercuten en las políticas públicas o en las decisiones que se toman intentando prevenir el crimen. Las teorías parten de paradigmas que dan origen a hipótesis, y estas generan posturas y acciones. Por ejemplo, existe una teoría denominada la perspectiva de conformidad, que considera a los humanos como criaturas que manifiestan conformidad al querer hacer lo correcto. Esta suposición representa el fundamento de las perspectivas humanísticas en psicología. Según esta postura, los seres humanos son buenos y tratan de vivir a su máximo potencial. Un ejemplo de la perspectiva de conformidad en criminología es la teoría de la atención, propuesta por el sociólogo Robert K. Merton. La teoría de la atención establecía que los humanos son en esencia seres de conformidad que están fuertemente influidos por los valores y las actitudes de la sociedad en la que viven. O sea que la mayoría de los miembros de una sociedad desean lo mismo que los demás integrantes de esa sociedad. Por ejemplo, en muchas sociedades y culturas la acumulación de riqueza o el estatus son importantes y representan símbolos por los que todos los miembros de la sociedad deberían esforzarse por alcanzar. Desafortunadamente, el acceso a esas metas no está disponible por igual para todos, y por lo tanto, la teoría predecía que el crimen y la delincuencia ocurrían cuando hubiera una discrepancia percibida entre los valores materialistas y las metas anheladas que una sociedad valora, por un lado, y la disponibilidad de medios legítimos para alcanzar esas metas, por el otro. Bajo estas circunstancias, se genera una tensión entre las metas de bienestar y de poder y los medios para alcanzarlas. La incapacidad para alcanzar las propias metas era solo una de las condiciones. En aras del tiempo vamos a Otras pedirle que condiciones nos que influyen en comparta la el comisión de un link del delito. video y en este momento nos brinde su aporte, por favor. Muy bien, licenciada. Esta teoría sigue estudiada por Robert Agnew. Solo para agregar, ahí sí un breve comentario. Podemos ver cómo la criminología es una ciencia que realmente se auxilia de muchas otras para poder explicar el fenómeno criminal, ¿verdad? Solamente, gracias. Ese sería el único aporte, compañera. Es que no sé si tengo más tiempo, puedo extenderme un poquito más. Dígame, ¿qué otro aporte pudo encontrar usted en lo que vio de su video?
No, pues, mire, licenciada, la verdad es de que podemos ver de que la criminología tiene un campo de estudio bastante amplio porque es interdisciplinario. Sí, la sociología es muy importante para saber la actividad de las personas en el medio en el que se desenvuelven y qué tanto puede influir ello en las acciones de cada individuo. Igual también podemos hablar de que juega un papel importante la patología criminal, porque también han habido estudios en los que han comprobado de que las personas que tienen ciertas deformaciones o alteraciones a nivel cerebral, a nivel del lóbulo frontal, sus valores son distintos al de la mayoría de la población. Entonces, eso también puede influir en la conducta criminal. Exacto, podría ser eso un excelente aporte, ¿verdad? Porque los comportamientos, como hablamos, conductuales, es difícil poderlos explicar de forma científica, ¿sí? Y por eso es que la criminología se auxilia de las diferentes ciencias, porque ¿qué pasa si una persona comete una acción ilícita, pero pasa desapercibida, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si 50 personas realizan acciones delictivas? Ya empieza a preocupar al derecho penal y ya empieza a llamar la atención y a buscar que la criminología explique esas conductas ilícitas, esas conductas desviadas, esas conductas las que están infringiendo de cierta forma la ley penal, como lo que les explicaba a ustedes, ¿verdad? Si, por ejemplo, nosotros encontramos que una persona realiza contrabando, de pronto tal vez pueda pasar desapercibida, pero ¿qué sucede si encuentran a 50 personas realizando la misma acción de contrabando? Va a llamar la atención y va a ser un objeto de investigación criminal. Muchas gracias, compañera. Entonces tenemos acá ya una presentación en línea. Los que se tengan que retirar, no hay problema, ¿verdad? Se pueden retirar. Yo me quedaré viendo acá la presentación del último expositor, solamente tal vez para felicitar a todos los que decidieron participar y comentando que estuve llamando a Wendy Sobeida y a Yesenia Elizabeth y nunca contestaron. Entonces, disculpe, licenciada, buenas tardes. Y buenas tardes. Ahí está la compañera. Perdonen, como tienen varios micrófonos abiertos, por favor, si puede hablar el compañero o la compañera. Bueno, el expositor, el tiempo es suyo y después de su exposición ya me quedaré hablando con los demás. Sí, Sofía, disculpe, yo sé que tenía la mano levantada, pero de una vez pasaron una presentación, entonces vamos a tener que continuar con el que ya tiene su presentación en pantalla, por favor. Disculpe. ¿No se le escucha al compañero o es mi compa? Buenas tardes, licenciada. Sí, buenas tardes, compañero. Me tocó exponer el tema vinculado con el criminología como ciencia. No sé si me escuchan bien. Yo le escucho muy bien. Bueno, Sí, compañero. es la ciencia multidisciplinaria que estudia la conducta humana peligrosa, constituye delito, no tanto de los casos en forma individual como en los fenómenos de la masa. Ciencia es un conjunto de conocimientos sistemáticos
comprobables que estudian, explican y predicen los fenómenos sociales, artificiales y naturales. En este sentido podemos entender que la vinculación se da en el sentido cuando la criminología sirve como un elemento para esclarecer toda aquella conducta criminal que las personas o que todo sujeto comete en contra de una norma jurídica. La criminología como ciencia, la criminología es una ciencia que aporta una información válida, fiable, contrastada sobre el problema criminal, información obtenida gracias a los métodos empíricos que descansan en el análisis y observación de la realidad. No se trata pues de un arte o de una praxis, sino de una genuina ciencia. En este caso voy a hacer referencia a lo que establece el artículo 225 del Código Procesal Penal. En ese artículo se hace referencia a los peritajes, donde todo el Ministerio Público puede hacer uso de todas estas herramientas para comprobar todo lo que se establece o todo lo que se plantea en una tesis para esclarecer un crimen. Y más adelante está el artículo 225, el papel social de la criminología. El papel que la criminología juega dentro de la sociedad es bien importante porque permite determinar o establecer la conducta de una persona ante la sociedad. ¿Y cómo lo hace? A través del análisis científico por ejemplo, se ha establecido, por ejemplo, que una persona que tiene conducta, por ejemplo, un asesino serial, se ha comprobado que esta persona desde niño presenta una conducta agresiva con los animales, y eso se logra a través de estudios sistematizados que son valorados por la ciencia y después porque son puestos a disposición de las entidades encargadas de fiscalizar y de lograr establecer la conducta como delito o que ésta puede ser penalizada. ¿Qué es un delincuente? El delincuente es un calificativo que se da a una persona que tiene una conducta criminal o que actúa de una forma contraria a las normas establecidas en un estado. En este caso, aquellas personas que, sabiendo que hay un principio tutelar de los derechos que asisten a toda persona, vienen y lo cometen, esta persona, si ya es condenada en un juicio, se puede definir como un delincuente. El delito es la conducta antijurídica que esta persona comete y que debe ser sancionada por la ley. El artículo número 5 del Código Procesal Penal establece cuál es la función que tiene el Ministerio Público para esclarecer esta conducta o para determinar si hay o no delito. Voy a adelantarme un poco para esta artículo 5, fines del proceso. El proceso penal tiene por objetivo la averiguación de un hecho señalado como delito o falta y de las circunstancias que pudo ser cometida, el establecimiento de la posible participación del sindicado, el pronunciamiento de la sentencia respectiva y la ejecución de la misma. La víctima o el agraviado y el imputado como sujetos procesales tienen derecho a la tutela judicial efectiva. El procedimiento por aplicación del principio del debido proceso debe responder a las legítimas pretensiones de los ambos. Lo que les mencionaba anteriormente, el artículo 225, procedencia. El tribunal podrá ordenar peritación a pedido de parte de oficio, cuando para obtener el valor o explicar un elemento de prueba fuere necesario o conveniente, poseer conocimientos especiales en alguna ciencia, arte, técnica u oficio. No rigen las reglas de la prueba pericial para quien declare sobre hechos o circunstancias que conocido espontáneamente, sin haber sido requerido por la autoridad competente, aunque para informar utilice las aptitudes especiales que posee. En este caso, rigen las reglas de la prueba testimonial.
Esto era lo que les quería comentar, compañeros. Para eso sirve la criminología como ciencia, para establecer toda aquella conducta criminal de un sujeto o de una persona que comete en contra de cualquier otra persona, valga la redundancia. Por ejemplo, en el delito que se comete como asesinato, hay varias circunstancias que deben de cumplirse para que sea calificado como delito. Y en ese sentido actúa la criminología para establecer si esa conducta criminal se puede tipificar como asesinato. Muchas gracias, licenciada. Muchas gracias, compañero. Gracias por sus diapositivas. Sofía, disculpe, no alcanzó el tiempo para que usted nos pudiera exponer, pero muchas gracias por su disposición. Entonces, con estas presentaciones, compañeros... Licenciada, perdone. Licenciada, disculpe. Sí, compañera. Desde el principio de clase le pedí pues que me diera la oportunidad, pero no sé qué irá a pasar conmigo, pues, ¿verdad? O con mi nota, me preocupa. Yo quise el pasar a exponer, de hecho me preparé. No se preocupe. Yo aquí tengo ya las notas de todos los compañeros, los que no pudieron pasar a exponer, ¿verdad? Como les había indicado, no vamos a poder pasar a exponer los 25 porque es muy poco tiempo. Por eso el método era que se iba a dar la oportunidad de forma aleatoria o voluntaria, tomando una muestra a razón de que aquellos que estuvieran presentes se les iba a dar su nota. Así que usted no se preocupe, usted tiene su nota completa una vez que usted esté dentro de mi asistencia, ¿verdad? Por eso repetí que solamente 2 personas no se pronunciaron con referencia a su asistencia. Una ya me escribió, si no estoy mal. Voy a pasar los nombres nuevamente de estas 2 personas, ¿verdad? Una era Wendy Sobeida. Y la otra era Yesenia. Entonces, en base a esta situación, compañero, usted no se preocupe, usted tiene su nota, yo ahí tengo su nombre correspondiente, ¿verdad? Lo que sucedió fue que como se escriben bastantes chats, entonces los nombres se van perdiendo, ¿verdad? La metodología que vamos a utilizar mañana va a ser únicamente la mano levantada para que no se pierdan los nombres de ustedes entre tantos comentarios. Disculpe, licenciada, dice que Yesenia está acá en el chat. ¿Algún problema tiene con su compu, digo yo? Sí, perdón. Okay. Yo ingresé desde Yesenia, entonces, y Wendy Sobeida, ¿se encontrará Wendy? Yo sí estoy y entré a las 4:08, me disculpo por la tardanza, que vengo del trabajo, pero desde que entré también solicité, usted escribió, cabal abajo escribió Ángel que él quería participar y yo también puse que yo también quería colaborar, quería participar y no puedo levantar mi mano, no me sale la opción. Vaya, no tenga pena, Wendy. Ok. Soy Yesenia, perdón, licenciada, y siempre, la verdad, siempre estoy en sus clases desde primera hora, me disculpo mucho por no, quería estar antes, no puedo ingresar, mis disculpas. Vaya, no, tengo mi presentación, entonces, se la puedo enviar. Vaya, compañerita, está bien, disculpe que la corte solo en áreas de tiempo, pero ya anoté acá su asistencia, así que por favor, el primer bloque, según mis notas, todos están completos. Presentaron, ¿verdad?, excelentes exposiciones, utilizaron los recursos que consideraron, dieron buenos aportes, así que por lo menos el primer bloque está completo y todos con la nota correspondiente. Tengamos entendido que la presentación, ¿verdad?, puede ser la misma que usted utilizó en este momento, pero ya completa, ¿verdad?, en su totalidad para el día sábado. Ya la que utilizó la compañerita que utilizó video, ¿verdad?, puede hacer como acotación de su video dentro de la presentación, pero va a tener que realizar su PowerPoint, ¿verdad? ¿Alguien con alguna duda? Voy a dar unos minutos a resolver dudas. Solo una consulta, los compañeros
que van a estar en un día especial, no sé si es el 28 o el 30, no sé, si nos permiten entrar a la exposición. Me refiero como oyentes. Si no lo permiten. Miren, todos pueden entrar como oyentes, ¿verdad? No es obligatorio en los días de descanso que ustedes estén, pero si ustedes quieren acompañarnos y estar como oyentes, ustedes pueden estar, no hay problema. Se lo agradezco, licenciada. Claro, Licenciada, disculpe. Sí, compañera. Licenciada, yo tengo una pequeña duda. Entiendo la presentación y el trabajo que le tengo que enviar para el día sábado, ¿verdad? Con su carátula, la introducción y la bibliografía. Para este sábado es solamente la presentación. ¿Verdad? Okay. La presentación se tiene que tener su carátula, la introducción es una presentación profesional, ¿verdad? Ok, muchas gracias, licenciada. Bueno, ¿alguien más? Licenciada, buena tarde. Buenas tardes. Jimmy Rivas le saluda. Mi intención era participar en relación a destacando los métodos previamente utilizados en la investigación criminológica. Lamentablemente no nos dio tiempo, ¿verdad? Además quería yo enfatizar en las fases de investigación criminal, porque las aportaciones estuvieron excelentes, pero siempre hay quienes investigamos un poquito más de la cuenta y no dio tiempo, pero sí le pido las disculpas del caso por no haber participado dentro de la hora correcta. No tenga pena, compañero, yo comprendo algunas situaciones, ¿verdad? Que a veces se nos suscitan. Obviamente, como les indiqué, ¿verdad? Tenemos el método de que de forma voluntaria van a hacer participaciones y si no hubieran voluntarias, pues aleatorias, ¿verdad? Como una muestra de que estemos preparados y de que hayamos investigado para que nuestro conocimiento pues sea más. Esa es la finalidad de esta actividad y esclarecer algunas situaciones que de pronto tal vez no queden muy claras, ¿verdad? Claro. Entonces, compañeros, con esto finalizamos. Muchas gracias por tu participación. Estuvo muy creativa, excelente. Entonces nos vemos mañana con las siguientes presentaciones. Dios le bendiga, licenciado. Feliz tarde. Gracias, feliz tarde. Feliz tarde, licenciado. Gracias, licenciado. Feliz tarde. Gracias.